Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Aquí su amigo Rolandrés Aragón Siciano, que la línea, el Pitbull de esta parte. Deseándole que tengan un feliz sábado, señores. Un feliz Shabbat. Espero que lo tengan, ¿verdad? Que lo disfruten. Agradecido por lo que se nos da. Agradecido por la luz que Dios ha puesto en uno para poder compartirla con los demás. Muy importante. Muy importante. Quisiera ver de dónde se conectan, que son tan amables. Mi canal más grande, que debería tener más gente en vivo, pues YouTube ha optado por darle menos visibilidad. Son cositas que pasan que uno dice, pero ¿qué es lo que sucede? Mi canal más grande está obteniendo menos visibilidad. Señores, aquí yo hablo de todo un poquito, conversamos de todo un poquito. Sí, tenemos 8 años trabajando el tema de los pronósticos y todo eso en redes, en Lotería Dominicana. Pero venimos y hablamos de todo un poquito, ¿ok? Venimos a conversar por la mañana, venimos a desahogarnos por la mañana, venimos a dejársela caer a alguien por la mañana, a alguien. Alguien tiene que tener la culpa y no soy yo. Entonces venimos a hacer eso todos los días por la mañana. Ok, así que bienvenidos. El tema que se está tratando mucho durante esta semana es pues aquel beso que se dieron Madonna y Toquicha. En verdad, a mucha gente lo tomó de sorpresa. Y yo no soy más especial que nadie, pero a mí no me tomó de sorpresa porque ya lo había hecho anteriormente con otra cantante, la Toquicha, ¿verdad? Y sabemos que Madonna lo había hecho también en otras ocasiones. Y qué mejor que el festejo del orgullo gay para hacer esto también. Ya darse un beso hoy en día no se considera un acto de amor. Ya darse un beso se lo dan los hombres, las mujeres, en cualquier ocasión, hasta por relajo. Por lo menos yo no lo hago. Hay de cierta manera, una falta de moral tan grande hoy en día. Y una falta de valores, debo decir, tan grande hoy en día. Que las personas que tenemos valores, ahora nos vemos como las personas raras.
Las personas que tenemos valores, ahora nos vemos como los extraterrestres. Ahora las personas que tenemos valores somos malos. Pero ponte a pensar, ¿qué es lo que yo pido? Yo pido que a todo el mundo se le trate igual. Yo pido que todo el mundo tenga derechos, ¿verdad? Oportunidades, claro que sí. Ahora yo pido que nadie trate de influenciar en mí o en mi familia o en mis sobrinos con sus propias ideas. ¿Me entienden? Y este es el caso de una gran comunidad donde hay gente muy respetable, donde hay gente que queremos mucho, pero donde hay gente también que tiene una agenda. Y esa agenda es convertir a los jóvenes, endoctrinarlo a ellos en sus maneras, en las cosas que ellos hacen. Vuelvo y digo, tú me quieres hablar de catolicismo, adelante. Tú me quieres hablar de cristianismo, adelante. Tú me quieres hablar de budaísmo, adelante. ¿Ok? Me quieres hablar de ateísmo, adelante. Tú me puedes hablar de todos esos temas, todas esas cosas me puedes hablar. Pero no quiere decir que yo tenga que aceptar uno de ellos. Entonces, hoy en día, ya no es suficiente con que una persona pertenezca a X comunidad. Ya las comunidades han evolucionado a un punto que uno no encuentra dónde se perdió lo normal y empezó la aberración. Me explico. Una pareja de un hombre o dos hombres o dos mujeres se quieren casar. Ok, son seres humanos. Ellos tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida. ¿Verdad? Yo no me opongo a eso. Personas del mismo sexo que se quieran casar, no me opongo a eso. Personas del mismo sexo quieren adoptar niños. Ahí ya veo un problema. Ahí veo un problema. Y no por las dos personas, sino por el niño. ¿Ok? Porque entonces tú no me puedes decir a mí que si ese niño en el futuro, como se ha dado ya, niños de parejas del mismo sexo, de momento dicen, yo descubrí que yo era diferente. Entonces, si tú me dices que con eso se nace y que eso no se fabrica, que eso no lo adquiere la persona, no lo aprende la persona. ¿Cómo es que yo puedo poner a un individuo a vivir en una casa donde se enseña y se practica algo diferente? ¿Y cómo yo voy a creer que esa persona no se va a comportar de esa manera? Incluso los animales. Usted trae una ardilla a su casa. Usted trae un pájaro a su casa. Usted trae un oso a su casa. Usted me lleva a mí a su casa. Y me alimenta. Y crezco. Y comparto en tu casa. Hasta que soy adulto. Entonces ya tú dices, es tiempo de volar y me liberas allá afuera, al bosque. Ese animal tiene poco chance de sobrevivir. Poco chance.
porque todo lo que conoce es lo que está a su alrededor, en un lugar seguro. Entonces usted toma una pareja, mismo sexo, adoptan un niño. Perfecto. ¿Tú sabes qué? Tienen todo el derecho a adoptar. Ahora, desde la parte de vista del niño, tengo mis preguntas. Y eso soy yo. ¿Ok? Vamos a pasar, porque eso no es lo grave. ¿Ok? Ahí todavía no hemos ido a lo de aberración. Entonces vamos. Nos pasamos de parejas de niños que quieren tener su niño. Amén. Porque muchas parejas de momento ya tenían hijos también con otras parejas y de momento lo van a traer a la relación. Eso no lo va a evitar nadie. ¿Me entiendes? Ya sea que quieran adoptar o quizás, o ya sea que tenían hijos antes y lo van a traer a la relación, eso va a pasar. ¿Ok? Eso va a pasar. Ahora, me preocupa un poco cómo el niño, un niño pequeñito, no estoy hablando de un niño de 12 años, 13 años, estoy hablando de un niño pequeño, un niño de meses, un niño de 1 año, de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que empieza a ser indoctrinado ahí adentro. Que los papás le empiezan a decir, no, eso está bien, tener 2 papás no es malo. Y le empiezan a decir, no, tú puedes tener 2 mamás. No, los hombres pueden salir con hombres. No, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu vida, no te preocupes. Es lo que me preocupa. Ya sea que los padres de ese niño hayan muerto, ya sea que, ¿me entiendes? Ya sea que los padres lo hayan abandonado, o lo que sea. Es lo que me preocupa. Bueno, nos pasamos al otro lado. Tenemos los hombres y las mujeres que descubrieron desde pequeños que ellos no eran hombres ni eran tampoco mujeres. Y ahora el que era mujer quiere ser hombre y el que era hombre quiere ser mujer. ¿Ok? Me parece muy bien. Si hacerte un hueco en la frente te hace feliz, hazlo. Es tu vida, es tu cuerpo. Yo nada más te voy a decir, wow. Ahora, tú ir a una transformación así, una mutilación así en ambos lados, porque los dos se mutilan para lograr el efecto que ellos quieren. La mujer empieza a tomar pastillas y el hombre también empieza a tomar pastillas. Empiezan a mutilarse desde adentro. Luego la mujer se corta las mamas, ¿ya? Y el hombre se corta acá abajo. Se mutilan. El hombre se pone acá arriba, se hace su liposucción para darse la figura, ya. Y es más fácil convertir a un hombre en una mujer que convertir una mujer en un hombre. Porque ¿cómo tú fabricas un pene? ¿Cómo tú fabricas un pene para una mujer? Óyeme, hay doctores trabajando en eso, créanme. Hay dinero metiéndose en eso de esa comunidad, invirtiéndose en eso, créanme. En estudios y todo eso. Le están llegando el tema. Entonces, ya tenemos esa segunda comunidad donde, bueno, el hombre descubrió que no era hombre, la mujer descubrió que no era mujer. Perfecto.
No tengo problema con eso. Tengo amigos dentro de esa comunidad. Tengo amigos. Que si en el futuro se quieren casar, amén, perfecto. Perfecto. Pero entienda que la perfección del hombre y de la mujer no se logró naturalmente. Se logró a base de engañar al organismo y engañar el cuerpo. Mutilando, cortando, arreglando y tomando pastillas para crecer pelo en la cara, hormonas, para crecer pelo en la cara, o si no, para crecer mamas. Así se logró. Perfecto. Engañamos al organismo, ya nos sentimos mejor, ¿verdad? Entonces viene el repudio de la comunidad que no pertenece a esa comunidad. Y eso lo veo mal. Porque vuelvo y digo, somos seres humanos y usted tiene derecho de hacer en su cuerpo lo que usted quiera. Ahora, usted no me puede decir a mí, indoctrinar a mí en algo que simplemente no es para mí. Porque usted tiene que darse cuenta, cuando a usted le gusta una mujer o le gusta un hombre, por más que le hable ese hombre que no quiere estar con usted, es el hombre que a usted le gusta, o esa es la mujer. O cuando a usted no le gusta un hombre o no le gusta una mujer, por más que ese hombre le tire piropo, tú le vas a decir, es que no quiero saber de ti, tú no me gusta. Pasa lo mismo cuando, por ejemplo, a mí me tratan de indoctrinar y me tratan de cambiar mi mentalidad. Vuelvo y digo, yo quiero a todo el mundo, pero a mí lo que no me gusta es que me traten de indoctrinar en algo. Tratar de meterme, lavarme mi cabeza en algo. Créeme que si yo te veo y tú eres una persona trans que ha pasado de hombre a mujer o mujer a hombre, yo te voy a llamar de acuerdo al género que tú te sientes cómodo, porque para mí, como ser humano, yo quiero que tú te sientas cómodo. Si tú eras hombre y ahora eres mujer, te digo ella. Si eras mujer, ahora te dice, ahora eres hombre, te digo él. Yo no tengo problema con eso. A mí me gusta compartir con la gente, que la gente se sienta cómodo alrededor mío. ¿Ok? Ahora, yo lo que no quiero que me vengas tú ahora a convencer, me vengas a decir un día, Raúl, tú deberías de analizar esto, porque quizás es algo que a ti te interese. No, tengo 43 años y nunca me ha interesado. Ay, que yo lo descubrí a los 37, yo lo descubrí a los 50, Raúl, yo lo descubrí. Amén por ti. Señores, y no confundan la sexualidad, no la confundan con el género, porque son dos cosas totalmente distintas. En la sexualidad, usted produce placer de diferentes maneras y recibe placer de diferentes maneras. En la sexualidad. En el género, solamente hay dos. ¿Por qué? Porque la biología del cuerpo lo dicta. Que tu mente diga, ay, mi cuerpo se equivocó. Me puso mi cerebro en el cuerpo equivocado. Ya ese es tu problema. Tú tienes que trabajar eso, lidiar eso. Yo estoy aquí para apoyarte en lo que pueda. ¿Le están llegando? Yo quiero a todo el mundo. Trabajo con todo el mundo. Comparto con todo el mundo. Pero no me dejo indoctrinar de todo el mundo. Ya. Bueno. Entonces, ya pasamos de nuestro querido trans, ¿ok? Que pasamos de las personas del mismo sexo, ya hablamos de eso. Lo que piensa Raúl Aragones. Ya hablamos lo que piensa Raúl Aragones de los trans, ¿ok? Vuelvo y digo, yo estoy bien, con los dos estoy bien, no tengo problema. Nada más con la persona del mismo sexo tengo una espinita con la cuestión de los niños. Es lo único. Una pequeña, ligera espinita con lo de los niños.
¿Ok? Monkey see, monkey do. Lo que hace el mono, lo hace el mono. Es una expresión aquí en Estados Unidos. Ahora pasamos a los que quieren que los niños y niñas compartan un mismo baño. Usted manda a sus hijos a una escuela y en sus hijos usted tiene diferentes niños que están en diferentes comunidades. Algunos son gay, otros son trans. Niños, porque aquí hay escuelas para ellos. Ya, aquí hay escuelas para niños que son gay, trans, etc. Entonces, llega un niño que es trans y se mete al baño de las niñas. Y ese mismo niño, como niño, ¿adivina qué? Se puede meter al baño de los varones. Y hay gente que apoya esa vaina. Y eso, yo no voy con eso. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo todo normal. Quieren hacerlo aparentar que es algo normal. Y empiezan desde los niños, indoctrinando a los niños. Póngase a ver los videos que sus niños ven en YouTube el día entero. Sus hijos están siendo indoctrinados. No es la primera vez que yo lo digo. Sus hijos están siendo indoctrinados el día entero por este aparatico. El día entero. Y en todos los dibujos animados modernos, hoy en día, hay personajes de diferentes comunidades. En todos se trata sobre temas que pertenecen a comunidades. En todos. Y sus hijos lo están viendo. Hay una serie de películas que han salido donde usted puede escuchar claramente el mensaje de que soy diferente, que ser diferente no es malo, que esto y que lo otro, indoctrinando a los niños. Indoctrinándolo. Óyeme, no es de ahora, no es de ahora. Disney es el principal productor, creador de este tipo de contenido, Disney. ¿Por qué? Porque Disney encontró una manera de aprovecharse de esa comunidad. Dijo, espérate, que esta comunidad es grande, entonces vamos a apoyarla, porque todo el mundo le está dando la espalda, vamos a apoyarla, vamos a crear contenido con ellos, vamos a inspirarlos, y ellos van a ver más contenido de Disney y van a comprar más entradas al Disney World. Porque este es el mundo de colores. Disney World. Que pasó a ser algo muy diferente a lo que fue el sueño del señor Disney. Disney es otra cosa ahora. Le están llegando. Estamos siendo, nosotros no, nuestros niños están siendo indoctrinados en quiénes ellos van a ser el día de mañana, en 10 años, 15 años. ¿Lo quiero usted o no? Ya. Pasamos de eso. Estoy quillado con eso de lo de Disney y las películas que salen y todo eso. Porque ya se meten en tu casa. Ya ellos son los que educan a tus hijos, porque tú no lo educas. Tú no quieres hablar con tus hijos. Tú no quieres tener tus hijos caldeados. Tú le das un celular a tu hijo y hasta que, óyeme, si tú ves que esa tablet se le fue la batería, te vuelves loco. Loco. Ay, Dios mío, la otra tablet, porque tú tienes una tablet de respuesta. Tú no tienes un peso encima, pero tienes 40,000 pesos en equipo para que tu hijo no te hable, para que tu hijo no se pegue de ti, para que tu hijo no venga a molestarte, para no cargarlo, para no sacarlo al parque. ¿Le llegaste? El que cree que estoy diciendo verdad, diga es verdad. El que cree que estoy diciendo mentira, diga es mentira. Y viene tú y le pasas la tabla al niño, y el niño empieza ahí.
Pum, 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 pum. Y empieza ahí a endoctrinarse poco a poco. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y después tú empiezas niño que te viene con cosas raras, que tú nunca le has enseñado. Y a decirte cosas que tú nunca le has dicho. La primera mala palabra que yo escuché de mi sobrino Sebastián, no fui yo que se la enseñé, ni su mamá, ni su papá, ni mi mamá. La primera palabra que dijo mi sobrino, la aprendió viendo muñequitos. Oh, y yo dije, ¿qué? Él no terminó la palabra. Pero un día estoy yo así, y está en su tablet por allá, y yo lo escucho, oh, y yo digo, ¡ah! Como para mí el inglés es muy natural, lo entiendo, lo escribo, lo hablo. Yo te veo una película en inglés y yo no estoy traduciéndola en mi mente como mucha gente lo hace. Yo te veo la película y te la estoy entendiendo, así como estoy hablando yo con ustedes. Así entiendo yo inglés. Y escucho al sobrino mío, ¡oh! Y yo dije, ¿what? Mi hermana, todo el mundo está quitando está quitado de bulla porque ellos no entienden como yo. Y yo digo, Sebastián, ven acá. ¿What? Ven acá, por favor. Siéntate ahí. ¿Qué tú acabas de decir? Nada. Sebastián, tú me puedes decir, ¿quién te enseñó eso que tú estás viendo? Eso que tú dijiste. Yo no dije nada. Yo sí te escuché. Quizá aquí nadie te escuchó, pero yo sí te escuché. El tío Orejón sí te escuchó lo que tú dijiste. Ah, que yo lo aprendí, que yo lo vi esto y que yo, ok, está bien, no lo hagas, por favor. Es una mala palabra, no debes de estar comportándote así. Ya, está bien. Perfecto. Ya, se lo dije, ¿verdad? Pero a la semana vengo yo y estoy en la casa y pasa una ambulancia, una vaina, pum, 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 pum. Y me lo dijo en español ahora la palabra, clarito. En español me lo dijo. Y yo ahí todo el mundo entendió, muchacho y eso. Y yo digo, ven acá, muchacho. Pero los niños son así. Y yo, ven acá. Y esa palabra, ¿de dónde tú lo sacaste? No, que yo estaba viendo, déjame ver el video. Y empecé a buscar en YouTube. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que hace contenido en YouTube. Y tú sabes que tú pones que si es para niños no es para niños. Entonces esta gente hace contenido en YouTube que aparenta ser bueno, pero dicen malas palabras escondidas en ciertos lugares. Él lo aprendió de ahí. Porque él está siendo indoctrinado aquí. Aquí está siendo indoctrinado todo el día. Pasamos de eso. Ahora venimos a las aberraciones. Tenemos el hombre que no es hombre, la mujer que no es mujer, el hombre que sí es hombre y la mujer que sí es mujer, que quieren estar los cuatro juntos al mismo tiempo. Una orgía, una vaina. Y ya no es por placer, ya es por negocio. Usted lo ve en TikTok, lo ve en Instagram, lo ve en OnlyFans. ¿Quiénes son estas personas? Adivina qué. La mayoría de estas personas son personas que se han prostituido. La mayoría son personas que han trabajado en la industria del porno. Todas esas mujeres que usted ve que están buenísimas y que salen ahí en Instagram y todo eso, bailando y haciendo esto y esto. ¿Usted cree que son hijas de papá y mami? Muchas de ellas son prostitutas, muchas de ellas son personas que trabajaban en la industria del porno
y que vieron una oportunidad, mujeres que bailaban en club de strippers, y vieron una oportunidad en OnlyFans, vieron una oportunidad en Instagram, vieron una oportunidad en TikTok, y la han explotado. Entonces, han traído toda esa perversión a las redes sociales para jalar gente enferma como ellos y sacarle dinero. Esa es la aberración. Entonces, ¿están conmigo? ¿Van conmigo? No tienen que estar de acuerdo conmigo. Déjenme saber ahí en los comentarios. Raúl, mira, esto me parece que te pasaste un poquito. Raúl, sí, esto me parece que está más o menos bien, Raúl, no está correcto totalmente. Déjenmelo saber ahí en los comentarios. Vuelvo y digo, yo no estoy en contra de que usted se case con una pareja de su propio sexo. No me importa. Yo lo quiero igual. Para mí, eso no es problema. Para otra persona quizá, pero para mí no. Yo sí que duermo contigo. Ahora, para mí, tengo cierto nivel de retención en el tema de que un niño sea criado de pequeñito en esa pareja. Tengo un cierto nivel de ignorancia. Quisiera ver estudios, quisiera ver parejas que sí lo han hecho y el resultado de los niños, ¿me entiendes? Tengo que educarme más en eso, ¿verdad? Tengo que educarme más en eso. Para que otro me diga ignorante, mejor lo acepto yo, que sí, que tengo ignorancia en eso. Recuerden suscribirse al canal y compartir el video. Recuerden que tenemos membresías disponibles en el canal. Ya. Estoy de acuerdo que si usted siente que usted nació en otro cuerpo, usted se haga lo que usted se quiera mutilar, es su cuerpo. Haga lo que usted quiera, mutílese por dentro y por fuera, es su cuerpo. ¿Es una cuestión de vanidad? No sé. Qué lindo se ve ese muchacho después que se hizo su operación. Mira qué linda mujer es ese muchacho ahora. Entonces es algo de vanidad. Es para que me vean lindo como mujer. O porque yo me quiero sentir una mujer bella. O porque yo me quiero sentir la persona que realmente yo soy. Mira qué lindo se ve esa muchacha después que empezó a tomar su pastilla y ahora es un hombre. Mira qué hombre más lindo se ve. Es una cuestión de vanidad. De físico. No sé. Pero si tú estás dispuesto a cercenarte partes tuyas, es porque físicamente tú quieres hacer cambio. Y solamente hace cambio el que está inconforme. En mi opinión, no le digo, esto no es la realidad. Es mi opinión. Tocamos esos dos, ¿verdad? Y le dije que estoy bien con eso. No estoy bien que niños y niñas usen los mismos baños. No estoy bien en eso. No estoy de acuerdo en eso. Porque yo como hombre no me siento cómodo que otra mujer vaya al mismo baño que yo, aunque los dos seamos straight. No me siento cómodo. Yo yendo a un baño y teniendo una mujer al lado tirándose peo. No me siento cómodo orinando yo aquí y una mujer en otro baño orinando. I'm sorry. No sé. Yo no me siento cómodo. Eso soy yo. Y usted se siente cómodo, hombre. Óyeme, yo no me he sentido cómodo ni siquiera saliendo con amigas mías y que no hay un baño que me dicen, ay, párate, que tengo que orinar. Y vienen y se aplatan atrás de la goma de atrás. Son vainas mías. Y comprobado que las veces que yo he salido con una mujer y que se estaba explotando y que me dice, párate, y se va la goma de atrás, yo no vuelvo a salir con esa mujer. No vuelvo. Ni como amigo, ni como amiga, no salgo. ¿Por qué?
porque Danila cada vez que se pone a beber no se aguanta, no sabe cómo ir a un baño y te para en medio del camino y se aplasta atrás de la goma de atrás. No quiero salir con Danila, no quiero salir con Felicia, con Jenny Sánchez tampoco. Son mujeres que no saben beber. No salgo con gente que se vomita tampoco. Disculpe el horario. Gente que no sabe beber y repite, no salgo con ellos tampoco. Si me lo hacen una vez, no me lo hacen 2 veces. Felicidades, nuevo miembro en la membresía. Tenemos a Ibelice Rodríguez. Bienvenida Ibelice. Vamos a dejársela caer a Ibelice por aquí. ¿Dónde que está? Vamos a dejársela caer. Vamos a dejársela caer a Ibelice, señores. ¿Dónde que está el bombazo? Mírenlo aquí, agacha. Hey, Ibelice, bienvenida. Bienvenida, Ibelice, bienvenida, Ay, estoy loco yo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, no sé, déjame saber. Quizás lógicamente no estoy muy bien. Bueno. Ya especifiqué 2 cosas que no tengo problemas. Hay una que estoy medio chivo ahí y hay otra que en verdad no estoy de acuerdo. Ya. No estoy de acuerdo en que hombres, mujeres, usted quiere tener una orgía, hágalo usted, está bien. Ahora, usted va a cobrar, gana dinero para eso, entonces es una aberración. Usted sabe algo que se llama herpes. Usted sabe algo que le da a la gente que se llama herpes en la boca, en la nariz, en los ojos, abajo, atrás. Usted sabe eso. Que eso se pasa. Ya. Eso se pasa. En la nariz, todos esos lados. Una vaina que se llama así. No sé, HIV. Hay mucha vaina. Tú tienes 4 personas en una cama, 5 personas, 6 personas en una cama, 10 personas en una cama haciendo todo tipo de diablura. Por placer, amén. Si lo quieren hacer por placer, amén. Ahora, por dinero, para mí es una aberración. Entonces no es que tú lo sientes, no es que tú lo estás haciendo por dinero. Sí, Filipe. ¿Le llega? No voy con esa vaina. Usted quiere hacer su orgía, su vaina. Amén. Que le vaya muy bien. Cuídese. 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 Tenga cuidado. Ahora usted quiere hacer dinero en YouTube, en Instagram, TikTok y todo eso, y OnlyFans, haciendo orgías y todo eso. Cuídese. ¿Por qué estoy llegando hasta aquí? Hasta las aberraciones y todo eso. Porque Toquicha, ahí donde usted la ve, ha participado en un montón de orgías. Usted cree que es una santa, Y ella va a un programa de televisión y sí, y yo pasé y yo fui prostituta y yo soy esto. Ya en el momento que me dijo yo fui prostituta, yo dije, esa es la excusa para ella. Viene una familia ya esa es la excusa. Ella por ahí es que se va a ir todo el tiempo. Es como el que viene y dice, le preguntan, ¿y por qué tú eres de esta comunidad trans? Es que no, mira, a mí me abusaban mucho mis amigos, me hacían bullying, mi papá me maltrataban, un tío mío me tocaba. Ya, no es que lo sienten, entonces me están dando un detonante. Ya. Me están dando el detonante, me están dando el fósforo y la cajita de fósforo. Usted sabe que sin la cajita y el fósforo
Si usted los separa a los dos, usted no hace nada con ellos separados. Usted los necesita a los dos, mira, tiene que rayarlos, ¡fua!, para que esa cabecita prenda. Usted puede tener la cajita vacía y un fósforo aquí. Ponga los dos, uno al lado del otro. A ver qué va a pasar. Espera que prendan. Ponlo ahí, uno al lado del otro. No, ¿verdad? Ahora vamos a rayarlo. ¡Fua! Ahí prendió el fósforo. El detonante, ¿cuál fue? Yo me di cuenta mientras estaba creciendo que era diferente. Ok, perfecto, te lo acepto. Pero en el momento que tú me dices, no, es que mira, a mí me abusaban cuando pequeño, me hicieron esto, pues, ese fue el detonante entonces. Yo me tuve que ir y prostituirme, ese es el detonante entonces. Entonces esta comunidad premia lo malo, las aberraciones las premia, porque las ha hecho normales. Toda esa gente que se vino de la industria del porno, miles de personas que no tenían cómo hacer dinero durante la pandemia, empezaron a hacer miles de dólares en plataformas como OnlyFans. Miles de dólares. Al punto que muchas mujeres que bailaban en bares de stripper dijeron, pero yo me busco más cuarto aquí, que yendo a bailar todos los días, a coger boche, dejándome tocar de hombre y todo eso. Y yo lo veo muy bien, que si usted quiere vender su imagen, véndala. Pero en el momento que usted quiere vender, tener interacciones con múltiples personas, ahí usted tiene problemas. Ahora, que usted quiere enseñarse desnudo todos los días, va a encontrar gente que va a pagar por eso. Ahora, que usted quiere ver todos los días, enseñarse a usted agarrando una vaina de este tamaño, eso no es normal. Porque ni los casados que lo tienen uno al lado del otro lo hacen todos los días. Es más, hay muchos casados aquí que no lo han hecho en 2 o 3 meses. Cuidado. Aquí, de la gente que me está viendo aquí. Vamos a seguir. Esta muchacha Toquicha, entiéndase, tiene su historial. Hay videos por ahí que andan por ahí, hasta de Yailin. Mira, así, ¡guau! Como Dios la trajo al mundo. Esas mujeres toditas estaban buscándose su cuarto. Le llegaron. Buscándose su cuarto, haciendo pila de orgía. No me consta de Yailin, ¿ok? Pero sí de Toquicha. Haciendo pila de orgía, mostrándose haciendo cosas, porque ahí están los videos y todas las cosas. Empiecen a buscar. Entonces, cuando tú me presentas a esta muchacha, Toquicha, dándose un beso con la española, a mí no me sorprende. Cuando tú me enseñas a Madonna dándose un beso con Toquicha, a mí no me sorprende. Porque no es amor, es una aberración. No es amor, ahí no hay amor. Es una aberración y está diseñada para instigar, darle más apoyo a las personas que son aberrantes como ellos. Tengo un hijo, digo hijo porque lo considero así lo conozco desde pequeño. Le hice una pregunta sobre lo que él quería hacer. Él me contestó que lo que lo identifica homosexual es su identidad. Bueno, dime tú. Tú ahora te vas en contra de tu hijo. Tú sabes que los muchachos, mientras más en contra tú te vas, más hacen la cosa. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mientras más en contra tú te vas de tu hijo.
más lo va a hacer. Entonces, yo te diría, si él está ahí en ese punto, apóyalo. Ser homosexual no es malo, no es un delito. Él tiene todo el derecho de ser quien él quiera ser. Ahora, ¿qué edad tiene? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién se relaciona? ¿Quién lo ha influenciado? En algún momento de su vida, él ha tenido algún contacto con alguien a una temprana edad. No, aquí en mi casa todos somos bien, que hacemos esto y lo otro, y aquí no hay nadie que pertenece a esa comunidad. Sí, y en la calle. Los niños hacen mucha vaina. Ya. Quiérelo, apóyalo. Esto es lo que te puedo decir. Tenemos Félix Antonio Báez Santos. Qué nombre más largo. Está más largo que el mío. Jesús Santísimo, nueva membresía. Bienvenido, Félix. Deja caer de nuevo. Ay, Dios mío, tengo miedo de esta gente. Ya. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo. Gracias, Félix, nuevo miembro de la membresía. Ok, en la membresía van a poder encontrar en unos minutos la jugada del día de hoy. Ok, nos vamos a poner a eso de las 9:30. A las 9:15 la vamos a poner en la membresía, las jugadas. 9:15. Ok. Entonces, esta es una aberración elaborada para seguir dándole fuerza a ese tipo de movimiento. ¿Cómo usted cree que es normal para mí? Para mí, que yo venga y salga vestido de Hello Kitty. Usted sabe que hay una comunidad, la queer, ¿verdad? Que se visten con muchos colores, se visten con muchas cosas rarísimas, mucho maquillaje raro. Digo raro porque para mí no es normal. Para mí, para lo que yo considero normal, para mí no lo es. Para lo que ellos consideran normal, sí lo es. ¿Me entienden? Ya. Esta comunidad es totalmente diferente a los homosexuales, a los gays, a los trans. Ellos son diferentes. Usted lo ve a ellos que no son ni transexual ni son gay. Pero son más mujeres que... Óyeme. Y se visten de 1000 colores y 1000 cosas y yo no tengo problema con ellos. Tú quieres salir a la calle con un tubo de goma puesto, sal. Pero hay vainas que tú tienes que entender que mucha gente no estamos preparados para ver todavía. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de esta gente justifica lo que hace porque tiene su derecho, pero quiere imponérselo obligado a la gente, porque quiere salir con un montón de plumas amarillas y de color en la cabeza a la calle y con unos pantaloncitos mini por aquí, más cortos que lo que usan las mismas muchachas. Entonces vienen y se le acercan a una persona que no pertenece a esa comunidad, y si esa persona la ignora o le dice algo, se lo quieren comer. He visto muchas personas que pertenecen a esa comunidad que tienen muy poca resistencia a la crítica. Muy poca resistencia a la crítica. No son como comunidades de gay o lesbianas que yo he visto, que son personas que te debaten cualquier tema y se sientan conmigo a hablar y me educan y me dicen, no, Raúl, esto. Me educan en un tema, no me endoctrinan. ¿Me entiendes?
Raúl, mira, sí, ese es tu punto de vista, pero mira, déjame mostrarte el mío, mira, esto, y es por esto es que esta comunidad, si yo, ok, ya entiendo eso. Ok, me parece bien. Ok, mira, eso no, para mí, y es lo que yo pienso, no lo acepto. Y yo se lo digo, y hablamos, muy bien, todo, súper bien. Pero con este tipo de personas es difícil hablar. Inclusive dentro de sus propias comunidades, ellos tienen problemas con gente de sus propias comunidades. Ahora tú tienes otra comunidad que es la X. Esto se jodió. ¿Usted se acuerdan de los muñequitos de los Gremlins? Que tú le echabas agua y se multiplicaban, y salían mucho como diablitos. Eran bien lindos eran, así, peluchitos, y tú le echabas agua y se multiplicaban, En una película, se llama Gremlins, viejísimo. Así mismo. Bien lindo, ok, está bien, tú eres lindo, tú eres todo, te acepto muy bien. Le cayó agua, salieron 10,000 diablitos, de así son esas otras comunidades. Después tú tienes dentro de esa comunidad de gente que se insertan como pedófilos, personas con enfermedades psicológicas, se insertan en esas comunidades. Le están llegando. Pero que no, que esta comunidad, mira lo que hacen esa gente, son esto y lo otro. No es eso. Es que hay gente que ve la oportunidad de meterse en esas comunidades y como en esas comunidades no va a haber un chequeo, vamos a chequearte a ver si tú de verdad eres de esto. ¿Cómo tú chequeas eso? En esas comunidades tú vas a tener mucha gente que se inserta, se esconde, muchos lobos se esconden en esa comunidad. Y después jalan mala reputación a esa comunidad. Ya. Entonces no estoy de acuerdo con las personas que no representan bien una comunidad, ni estoy de acuerdo con las personas que crean aberraciones. Madonna, muy chévere ella tuvo su tiempo y todo, pero para que Madonna tenga que llegar al punto de buscar a una persona que están tratando de trepar, óigame señores, hay una agenda de trepar a Toquicha allá arriba. Usted no ve cómo va contra viento y marea esa muchacha. Y mucha gente dirá, wow, pero hay que apoyarla. Mira, esa muchacha está peleando contra viento y marea. No es ella, señores. Hay gente detrás de ella, un equipo de trabajo. Pago. Porque acuérdense que si usted mira 5 años atrás, ¿quién era Toquicha? Según ella, una prostituta. Entonces, eso lo dice ella. Hace 5 años era una prostituta. Entonces, tú tienes esta persona, se mezcla con un género urbano, la muchacha tiene su mente porque sabe escribir, sabe poner letra y vaina. Hay que darle lo de ella también. Pero ¿cuántos tigres no hay por ahí que han escrito miles de canciones y nunca han pegado una? Hay una agenda. Y la agenda es trepar a esta muchacha hasta allá arriba. En todas las revistas que puedan la están metiendo. Usted sabe que se paga para eso. Usted sabe que a usted le pueden dar un Cassandra. Yo creo que son como 10,000 pesos la nominación. ¿Usted quiere que le den un Cassandra? Una vaina. No sé, uno de esos premios que dan en República Dominicana. Usted paga, usted da y le guardan su estatuilla y su vaina. Aunque usted no gane, se la dan después. Gané un Cassandra por mejor sonrisa. Toda esa revista, si usted tiene la plata para pagar, usted lo puede hacer. No se deje engañar. Todo eso son negocios. Todo eso son negocios. ¿Ok?
Raúl, yo conozco una joven, cuando él era niño le gustaba el maquillaje, incluso lo vestían como mujer. Cuando tenía 10 años fue abusado, hoy en día le gustan los hombres. Pero tú me estás diciendo que cuando era niño, ya él tenía cierta afinidad, le gustaban ciertas cosas cuando era niño. No sé, en su casa, con quien se crió, solamente con hermanas, con hermanos, a mí, no sé. Yo me crié con mi hermana un tiempo de mi vida y yo nunca, no sé, que yo sepa, no sé. Los niños hacen un montón de vainas. Díganme ustedes, ¿cuántos niños no tienen ustedes que se ponen los tacos de la mamá y salen caminando? Y ya eso lo hace a esos niños que van a hacer de otra vaina. Los niños experimentan y hacen un montón de cosas. Los niños viven tocándose, descubriéndose. Eso es normal. Eso no dicta que el niño va a ser... Oye, hasta que ese niño no tenga una conciencia activa, desarrollada y empieza a tomar decisiones. Yo entiendo que... No sé. Yo entiendo que usted no puede decir, el muchachito va a hacer esto por esto. No. Yo era súper ñoño de niño. A mí todos mis familiares me lo dicen. Ay, muchacho, tú eras intocable. Aquí, a ti no había quien te pusiera la mano. Tú eras un muchacho, ay, qué ñoño tú eras. Todo el mundo me lo dice. Y yo soy loco con... Yo soy loco con mi mujer. ¿Qué voy a hacer? Raúl, es que la comunidad, su miembro trató... No podemos generalizar. No podemos generalizar que hay... Yo entiendo que hay personas que están en esa comunidad que no pertenecen a esa comunidad y se aprovechan de esa comunidad. Pero no podemos decir que todos tienen trastornos mentales, porque no es así. No es así. Señores, vámonos con la jugada de hoy. Yo le expliqué mi punto de vista para que usted, el que no me conozca, y si usted pertenece a alguna de las comunidades, entienda que usted es muy bienvenido a mi canal. Usted se puede sentar conmigo en la misma silla. Yo puedo hasta abrazarlo, si usted quiere. Yo no tengo problema. Yo lo que tengo amor por todo el mundo. Ahora, que no me gusta es que me indoctrinen en cosas que yo entiendo que a mí no me deben de indoctrinar porque no son mis intereses. Vamos allá. Y desgraciadamente hay muchos niños que están siendo indoctrinados hoy en día. Muchos niños. Eso es lo que a mí me da coraje. Cientos de niños siendo indoctrinados hoy en día. Bueno. Wow. Le vamos a poner a ustedes este numerito. Vamos a dejárselo que fuera. ¿Quién se sacó anoche con el 73? ¿Usted sabe cuántos premios en primera yo di ayer? Este es el numerito que le voy a dejar a ustedes. Ya. Este es el número que le voy a dar a ustedes. En la comunidad, ahora voy a poner la jugada de la comunidad de solo fieles. Solamente con $3 puedes entrar ahí.
Señor, usted sabe que yo hablo de temas que la gente se siente incómoda, pero yo de verdad no me siento incómodo hablando de nada de eso. Porque usted tiene que saber respetar a la gente. Yo le dije ya a usted a quién yo respeto y quién yo considero que tienen problemas. ¿Ok? Sencillo como eso. No es para mancillar a nadie ni hablar mal de nadie. Y yo le apuesto que hay un montón de tigres aquí que no tienen los pantalones de hablar de las cosas que yo hablo aquí. Si usted trata las cosas desde una plataforma de irrespeto, usted va a recibir irrespeto. La gente no lo va a respetar. Pero si usted le dice las cosas tal y como son, hay mucha gente que se ha metido a esas comunidades para sacarle dinero. Y hay mucha gente en esas comunidades que de verdad quiere vivir una vida digna. Hay mucha gente en esas comunidades que de verdad quieren ser felices. Pero hay mucha gente en esas comunidades que quieren cambiar el mundo. Que todo aceptemos, todo cualquier tipo de aberración, cualquier tipo de vaina. Quieren que la aceptemos. Entonces utilizan los medios ilimitados que tienen para eso. Usted no sabe que Superman tiene un hijo gay. ¿Para qué se creó el hijo gay de Superman? Usted sabe que Superman tiene un hijo gay, ¿verdad? Ah, bueno. Eso está en la serie de Superman nueva que hicieron. Ya. ¿Y quién está metido ahí? Disney. Ya. Ah, bueno. ¿Por qué introdujeron ese personaje? Para hacer que se interesaran en la serie. Para vender más anuncios, más membresías. ¿Por qué la película Lightyear? Lightyear, que es la película sobre el astronauta que aparece en la película de Toy Story. ¿Por qué esa película la han vetado en muchos países? Porque ahí metieron dos personajes de dos mujeres besándose en una escena. ¿Quién está involucrado ahí? Disney. ¿Por qué la película Los Eternos, fue vetada en muchos países? Porque uno de los Eternos, uno de los superhéroes, esos que están ahí, tuvo una escena que también se besó con su pareja, que era otro hombre. ¿Quién está ahí metido? Disney. Yo no estoy loco. Usted pensará que yo estoy loco. Pero todavía no. Hay mucha plata, mucho dinero invertido en eso. Mucho dinero. ¿Por qué? Porque ellos quieren cambiar el mundo. Quieren que la gente sea más despierte y que acepte. No, es que ellos quieren acaparar esa comunidad. Que vuelvo y repito, hay mucha gente buena, mucha gente digna. Pero ellos quieren acaparar esas comunidades para sacarle toda la plata que puedan. Eso es todo. No hay otra razón. No es que ellos quieran. No es que ellos quieran a esa comunidad. No es eso. Ellos no quieren esa comunidad. Ellos quieren el dinero que deja esa comunidad. ¿Me están entendiendo? Sigan viendo.
Sigan viendo. Hay personas que solo en marketing. Claro. Claro. Hay personas que solamente lo utilizan para marketing. Claro que sí. ¿Usted cree? Váyase en contra de esa comunidad para que usted vea lo que va a pasar. Esa comunidad es fuerte ya. Esa comunidad es muy fuerte. Y vuelvo y digo, tienen todo su derecho. Ahora, no pueden influenciar o pretender influenciar en mis pensamientos, en las cosas como yo pienso. No. No. Nadie puede hacer eso porque yo no lo puedo hacer en ellos. Yo no lo puedo hacer en ellos. Entonces, ¿por qué ellos lo van a poder hacer en mí? ¿Me entendían? Ya. Hoy es que junio, ¿qué? 25. 2022. Y aquí le vamos a poner la jugadita completa. Aquí se le puso la jugada completa. Segundito, que ya va a estar disponible. La gente de Solo Fieles. Solo Fieles. La gente de Solo Fieles. A ver, se lo estoy acomodando aquí, porque esto no, como que no me lo está acomodando bien. Ahí está, se lo puse con un palecito ahí hay dos números, véanlo bien, hay dos números, uno fuerte, un palecito, ahí está. Ahí la sale todo. Boom. Ahí está. Solo Fieles, vamos ahora a ponérselo aquí en YouTube. En YouTube. Buen día, Isoli, ¿cómo estás? Se lo están poniendo aquí en YouTube. Haga ahora mismo su membresía, aproveche, Solo Fieles. Ahí usted la puede ver de una vez, la jugada de hoy. Actívela, $3 solamente. Ahí dice junio 25, 2022. Solo Fieles, publicado. Ya se publicó. Ahora vamos a poner la de el VIP. Hoy estamos a 25. Vamos a poner la del VIP. Estamos poniendo la del VIP ahora. Así nomás. Así nada más. Tratando de acomodar esto, porque como tengo la fecha ahí, no me está quedando como me quedó ayer. No sé por qué. No me está quedando como me quedó ayer y eso. Señores, si alguien se sintió ofendido por algún comentario, es porque cogió lo que le convenía y desechó lo bueno que dije. Punto y se acabó. Usted tiene todo el derecho
de seguirme aquí en mis redes sociales o de no seguirme, ahí yo no me puedo meter con usted. ¿Le llega? Ok, ahora sí me salió más o menos como yo quería. Solo VIP. Raúl, ¿y por dónde se cambia de red? No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. Estoy añadiendo aquí la membresía VIP. Ok. VIP y Anguila. Junio 25, 2022. VIP Anguila, solo VIP. Ahí está. Solo VIP y Anguila van a ver esto. Ya se publicó. Ahí hay un botón azul que dice Join. Usted le da ahí ese botón y usted coge la membresía que vaya con su bolsillo. Ya. La membresía de Anguila no está disponible por WhatsApp. ¿Ok? La membresía de Anguila no está disponible por WhatsApp. La membresía de Anguila no está disponible por WhatsApp. Ya. La membresía VIP todavía le quedan hasta el 30 de este mes para adquirirla solamente por 500 pesos por todo un mes. Ya a partir del 30 de abril, del 30 de junio, perdón, a partir del 1 de junio, para ese mes van a ser 1,000 pesos por WhatsApp. Si usted quiere Anguila y la VIP por YouTube, tiene que coger la membresía que está disponible. Yo tengo la membresía VIP y YouTube juntos. Una persona, no me van a pagar por 2 meses, no quiero. Mira, hay gente que quiere pagar por 2 meses, 3 meses, por un año. Como lo ven que está, oye cómo sabe la gente, Como ven que la tengo en 500 pesos ahora mismo, vienen y me dicen, ay Raúl, mira, te mandé 2,000 pesos para coger 4 meses. No. No. Óyeme. La membresía son 500 pesos para renovar. Antes, déjame decirle esto. Para renovar la membresía son 500 pesos antes del 30. Después del 30 son 1,000 pesos en julio para el que quiera entrar. No aceptes pagos de 1,000 pesos porque tú sabes que ellos van a tener la intención de quedarse en julio también por los 500 pesos porque son tigres y tigueras. Y lo mío tiene un valor y se lo estoy regalando. Lo siento, pero así no. Adiós. Se sacan miles de pesos con el Palé 0777 y con el 07 y con el óyeme, y ayer se sacan miles de pesos con el 72. No apoyan en el canal,
no dan like, no se suscriben, nada más vienen y recogen los números. Por eso ahora estoy dando un solo número aquí afuera. Por eso estoy dando un solo número aquí afuera. Y si usted quiere ver la jugada completa, coja la membresía de los 3 pesos. Ya. El grupo de los activos. ¿Usted quiere tener el grupo de los activos mío? El grupo de aporte. Está bien. ¿Usted quiere tener el grupo de aporte? Está bien. El grupo de aporte, si usted quiere tener el grupo de aporte, son 150 pesos. Ese es el aporte. Ah, no, cuando yo me saque, me voy cuando yo me saque, voy a aportar. No le voy a poner el dedo. Óyeme. ¿Usted quiere tener el grupo de aporte? Ahí tiene. Usted va a pagar 100 pesos para estar en ese grupo. ¿Quiénes quieren estar en el grupo de aporte? 150 pesos. Es más, 200 pesos para estar en el grupo de aporte y ya. De lo contrario, usted viene aquí y ve un número todos los días. Con el mejor deseo que se saquen. Uno solo. Ustedes se quejan que le dan mucho por ahí. Miren, uno solo todos los días estoy dando aquí. El grupo de los activos me vas a sacar a todo el mundo, excepto las personas que enviaron para participar con los 10,000 pesos. Del grupo de los activos. Me sacas a todo el mundo, excepto a las personas que enviaron para participar con los 10,000 pesos. Ok, esa gente me la deja. Entonces, ese grupo de los activos, el que quiera tener el grupo de los activos, en el grupo de aporte, entonces tiene que pagar 200 pesos para entrar a ese grupo. Y ya. Ese es el aporte. Vengo, le doy un número aquí y un número con Víctor en la noche. Y ya. ¿Usted quiere más de mí? Está disponible ahí. Ahí están todas las membresías disponibles. Súper fácil. Con $4.99, ¿para qué grupo es? Ahí están todas las membresías. Mientras tú coges la membresía más grande que haya, te cubre toda la de abajo. Ya. Eso en YouTube. Eso no es grupo. La membresía, mientras, eso no es 499, son $4.99, $5. Habla en dólares, mi amor. Métase ahí en la membresía, cariño, que ahí está en dólares. Por eso es que yo no trabajo con personas internacionalmente en mi WhatsApp. Otras personas sí lo hacen, yo no. Yo quizá tengo 1 o 3 personas de Costa Rica en mi grupo. Aquí usted va al área de membresía y está en dólares. Ya. Bueno. Así de sencillo. Bueno, mi gente, que pasen muy buen resto del día. Yo voy a continuar trabajando acá. Ahí están todos mis enlaces en la descripción de este video. Lo voy a poner en el primer comentario también. Todos mis enlaces para que lo tengan aquí en YouTube. ¿Ok? En Facebook no estoy poniendo enlaces. ¿Ok? Se me cuida mucho. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones. Si se sintió medio ofendido con algún comentario, ¿cómo hace esto? Que yo estoy muy tranquilo con mi conciencia y sé que he apoyado a todo el mundo y quiero a todo el mundo igual. Pero si usted no me puede aceptar a mí, ¿cómo usted quiere que yo lo acepte a usted? Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones. Bye.